Celebramos la fiesta del bautismo del Señor, del bautismo de Jesús en el Jordán, en Betania, al otro lado del Jordán, en donde se han descubierto algunas basílicas y se han construido basílicas nuevas recordando este acontecimiento bíblico que nos cuentan los evangelistas. En la lógica de los evangelistas, probablemente era necesario poner esta fiesta del bautismo de Jesús. Jesús, como nos cuenta Lucas, había sido introducido en el pueblo de Israel por medio de la circuncisión y se le dio el nombre. Pero era seguramente necesario esta fiesta del bautismo y este acontecimiento del bautismo para que entrara en el pueblo de Dios. Lo que está claro es que Lucas nos lo cuenta y Juan y también Marcos en función de la teofanía, es decir, de la manifestación cualitativa de Dios en el momento del bautismo. Mientras que Mateo nos presenta una cierta perplejidad, es decir, ¿qué necesidad hay del bautismo? Y pone en boca de Juan el Bautista, que trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Y Jesús le responde en ese diálogo: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es decir, que de alguna manera está dando a entender que esta era la puerta de entrada para diferenciarla de la puerta de entrada al judaísmo, aunque el bautismo es la plenitud de esa entrada en el nuevo pueblo de Dios. Dicho esto, vamos a releer los textos con tranquilidad y con serenidad para intentar ver que en el trasfondo de la fiesta del bautismo de Jesús está también nuestro bautismo. Fiesta del bautismo del Señor. Ciclo C, 12 de enero de 2025. Lectura del profeta Isaías. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña que es cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé y hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijo de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de la sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. La primera lectura es del profeta Isaías, el que llamamos el Deutero Isaías o el segundo Isaías, que predica en el momento en el que el pueblo de Israel ya está poniendo los pies en el desierto para atravesarlo y regresar a la tierra prometida. Todo esto conseguido por medio de Ciro, rey de los persas, que les da la libertad después de este exilio tan terrible de Babilonia, en donde todos los valores importantes del pueblo de Israel habían caído y tenía que rehacerse de una manera total y absoluta. Por eso casi califican a Ciro como el Mesías. Dentro de esos primeros capítulos del segundo libro de Isaías están los famosos cánticos del siervo de Yahvé. Aquí tenemos uno de los cánticos del siervo de Yahvé, en el que podemos destacar como tres partes. Primero, la elección. El vocabulario es muy claro. Mi elegido, te he llamado, te he cogido de la mano. Es decir, que este personaje se siente total y profundamente elegido por el Señor. En segundo lugar, se siente consagrado. Mi espíritu está en él. Atención, estamos mirando también nuestro bautismo detrás de todo esto. Mi espíritu está detrás de él. Y tercero, la misión. Esa misión que significa que manifestará la justicia con verdad, que hará hasta implantar la justicia en el país, que hice alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Son palabras que Jesús utilizará en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, estamos ante una elección, una consagración y una misión. Una misión en la que se ha abierto, en concreto en Isaías, una luz de esperanza, cuando hace referencia al exilio. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Es decir, que ese pueblo ha sufrido muchísimo, pero esa caña, que es el pueblo, no la quebrará. Y esa mecha vacilante, que es el pueblo, no la apagará. A través de este personaje hará posible la vuelta del exilio. La segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles está situada en el contexto del capítulo 10 de este libro, en el que Pedro, estando en Jaffa, ha escuchado la llamada del centurión Cornelio para ir a predicar a Cesarea Marítima, donde se encontraba la guarnición romana y donde se encontraba el gobierno de los romanos, que en ese momento gestionaba la provincia siro-palestina. Y Pedro toma la palabra después de ver todo lo que ha sucedido. Dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está predicando a paganos, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Es decir, está mirando el corazón del hombre y la vida del hombre y la actuación del hombre, sea de la nación que sea. Son palabras que abren el Evangelio hacia todos los hombres de buena voluntad, que aceptan y temen y practican la justicia. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos, lo que estamos celebrando estos días. Y les recuerda: conocéis lo que sucedió en Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les está recordando a aquellos paganos que Dios ha abierto la puerta para que puedan entrar en ese pueblo de Dios
que ha nacido desde el momento en que el Hijo del Hombre se ha hecho hombre, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha vivido entre nosotros. Porque es el ungido por la fuerza del Espíritu Santo, como veremos. Y después el Evangelio de Lucas, muy esquemático en cuanto al relato del bautismo, muy sencillo pero muy clarificador. Primero nos sitúa en lo que realmente estaba pasando en ese momento. El pueblo estaba expectante. Expectante es una expresión que quiere decirnos que estaban esperando algo más allá de lo ordinario. Que en ese momento en el que el pueblo acudía a confesar sus pecados dentro de los ritos bautismales que celebraba Juan el Bautista en el río Jordán, se estaban preguntando todos, por eso estaban expectantes, sobre Juan el Bautista. ¿Quién sería? ¿Es el Mesías? Y Juan se dirige a ellos y les dice: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Más fuerte no significa fortaleza física, sino presencia cualitativa de Dios en su vida y en su historia. El que tiene realmente la totalidad de esa fuerza del Espíritu Santo que nos ha dicho Pedro en los Hechos de los Apóstoles. A quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Desatar la correa de las sandalias era un gesto que realizaban los esclavos ante el Señor, pero que nunca podía realizar ese gesto un judío ante otro judío. Por lo tanto, Juan se sitúa en el plano de un esclavo. Ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Y marca inmediatamente la diferencia. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es un anuncio de Pentecostés, el bautismo de Pentecostés. Y ahora viene el acontecimiento. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Col Yahvé, la voz de Dios, la voz del Señor. Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Evidentemente, el Evangelio de Lucas sitúa esta teofanía, este acercamiento cualitativo de la presencia de Dios en el momento del bautismo, y todo ello está en función de esa teofanía. Todo el relato es instrumental, necesario desde el punto de vista de la teología de Lucas y de la teología evangélica, de los evangelios en general, pero está en función de esta teofanía y en función también de la misión que Jesús va a recibir. Pues bien, este es el sentido del bautismo de Jesús y es el sentido de nuestro bautismo. Como decíamos al inicio, sentirnos elegidos por el Señor, mi elegido, consagrados, mi espíritu está en Él. Por eso en el bautismo se nos consagra también con el óleo del crisma, el crisma del Espíritu Santo. Y tercero, la misión, como cristianos, profundizando en nuestro bautismo, tenemos que mirar cuál es nuestra misión en función de la construcción del reino. Que de verdad vivamos un momento de alegría al recordar el bautismo de Jesús, pero sobre todo al recordar el bautismo de Jesús, como lo vemos en este icono que tenemos aquí, y al mismo tiempo recordar nuestro bautismo. La oración abre el cielo, dice el Papa Francisco al leer este Evangelio. Da oxígeno a la vida, da respiro, nos hace sentir ser hijos amados del Padre. Nuestro ser hijos comenzó el día del bautismo. Este es uno de los cantos del siervo de Yahvé, mediador de una alianza nueva. El personaje histórico que motivó este canto se habla de Ciro, rey de los persas, que dio la libertad al pueblo en el exilio en Babilonia.
Pero la tradición cristiana primitiva ha identificado a aquel que puede ser el mediador de una nueva alianza de Dios con los hombres y ser luz de las naciones, Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios. En la carta a Tito se habla de la gracia de Dios como salvación de todos los hombres. Dios es nuestro Salvador, que ha manifestado su bondad y su ternura con los pecadores. Esta lectura pretende ser la forma práctica de entender qué es lo que supone el bautismo cristiano, un símbolo para expresar un proyecto de vida que se fundamenta en una vida justa y religiosa, una opción por la salvación que viene de Dios como gracia, como regalo y no por nuestros méritos. La escena del bautismo de Jesús viene a romper el silencio de Nazaret de varios años, unos 30. El silencio de Nazaret, sin embargo, es un silencio que se hace palabra, palabra profética y llena de vida, que nos llena en plenitud como anuncio de gracia y liberación. En esta escena del bautismo del Evangelio de Lucas se promete el Espíritu de Dios a todos los que escuchan. Juan el Bautista tiene que deshacer falsas esperanzas del pueblo que le sigue. Él no es el Mesías, sino el precursor del que trae un bautismo en el Espíritu, una presencia nueva de Dios. Jesús sale del agua y hace oración. Jesús, que es el Hijo de Dios y se va a revelar inmediatamente, hace oración como hombre, porque es la forma de expresar su necesidad humana y su solidaridad con los que le rodean. No se distancia de los pecadores ni de los que tensan su vida en la búsqueda de la verdadera felicidad. Jesús hace oración porque al salir del agua y estando en oración, desciende el Espíritu sobre él, porque es el Espíritu, como a los verdaderos profetas, el que cambia el rumbo de la vida de Jesús, no el bautismo de penitencia de Juan.